Muy bien, son las 7 de la mañana con 46 minutos, 7 con 46. Y bueno, vamos a analizar un poco el extenso mensaje de Dina Boluarte. Daba la impresión que recién asumía el mandato, ¿no? Y claro, en el mejor de los casos no le queda más de 2 años y medio, en el mejor de los casos. Fue un mensaje de más de 3 horas, como ya se ha dicho, 72 páginas. La señora se amplió extensamente en muchas cosas. Creo que debió ser más puntual, pero en fin, hizo algunos anuncios importantes. En el caso de Arequipa, el hospital, la construcción del hospital Goyeneche, el tema de la petroquímica, también habló del proyecto Majesiguas 2, del destrave de obras, en fin, de que se allanaba a los fueros internacionales sobre las muertes ocurridas en Puno, básicamente. Pidió perdón otra vez, algunos dicen que es muy tarde, pero lo hizo ya anteriormente. En fin, una cosa es decirlo también en medio de las protestas y otra cosa en el Congreso de la República. Habló sobre la creación de una policía de seguridad ciudadana o algo así. Pidió facultades. Bueno, en fin, es muy complicado hacer un breve resumen de las cosas que dijo. Bueno, ¿cuál es la impresión general que tiene sobre el tema? Estamos con Arturo Muñoz. Bienvenido, Arturo, a Controversia TV. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Marco Antonio, y espero que hayas pasado un periodo largo muy bonito, así como también nuestro público, que también hayan tenido un periodo largo bonito. El punto central, digamos, del evento que hemos vivido es bastante complicado, porque no había mucha expectativa por parte de la población en lo que se iba a decir en este discurso, y lo que ha tenido o ha, digamos, intentado eh, mostrar Dina Boluarte es una impresión de que ella sí tiene capacidad de gestión, que ella sí tiene capacidad para hacer propuestas a nivel de el país hacia, digamos, el plazo que le queda todavía el 2026. Esto no lo ha podido conseguir porque ha sido tan extenso y ha tocado tantos temas que finalmente se ha diluido cualquier tipo de impresión positiva que pudiera haber causado en la población para que la acepten en un periodo tan largo como son ya prácticamente 2 años y medio, ¿no? Entonces, en este sentido, Dina Boluarte ha fracasado en su principal motivación de hablar tanto tiempo. El segundo aspecto que nosotros tenemos que ver es de que Dina Boluarte estaba encajonada, estaba aislada, y la elección de la presidencia o de la elección ya de la mesa directiva y el presidente Soto del Congreso ha significado romper ese aislamiento. Hoy día ella está con el apoyo completamente dado por la derecha y la ultraderecha del Congreso, y por un sector que hoy día ya se ubica en el centro de derecha, que es el sector de Perú Libre, ¿no? Es un partido que comenzó siendo marxista, leninista, mareteísta, y hoy día ha pasado a tener una propuesta ya totalmente queiquista, ¿no?, del país. Entonces, en ese sentido, ella ha roto con el aislamiento político en que estaba y ha recibido el respaldo abierto de una parte del Congreso. Y un tercer aspecto que podemos ver es de que supuestamente este discurso iba a significar una especie de parteaguas para tratar de lograr que no haya una continuación de la evolución social que comenzó en diciembre con su ascensión a la presidencia. Pero lo que se vio es que afuera, aunque no han sido unas cosas altamente masivas, pero sí ha habido en casi todas las provincias eh, un conjunto de personas que han salido a protestar y a exigir su renuncia. Ese es el principal punto de, digamos, de unidad
que hoy día tienen las fuerzas opositoras, la renuncia de Dina Boluarte. Con este discurso donde intentó hacer de palabra por lo menos un pedido de perdón, no ha logrado romper con ese, digamos, punto sustancial que está cuestionando su gobierno, que es el pedido de renuncia y el adelanto de elecciones generales, no solamente de la presidencia, sino también del Congreso. En este sentido, este discurso lo que va a hacer es profundizar el descontento frente a la presidencia y frente al Congreso. Y por último, podríamos decir de que el conjunto de medidas se ha evaluado en cerca de 61.000 millones de soles que se requerirían para poder cumplir con todas aquellas promesas que ha hecho. En el área de la Autoridad Nacional de Infraestructura, que sería una creación burocrática más, en el área de lo que ha significado el desarrollo de las regiones que le sigue llamando departamentos, ¿no? En el área de lo que podríamos decir sector salud, sector educación, todas estas promesas que se han hecho en este punto y también las promesas de una jubilación para los mayores de 18 años, de un conjunto de medidas favorables a los pensionistas, sin hablar del FONAVI, evidentemente, del intento de recuperar las deudas, pero donde ella no tiene ya ningún tipo de posibilidades de hacerlo porque todo está judicializado y es el Poder Judicial el que tiene que dar la última palabra, y según el Tribunal Constitucional no se va a poder cobrar las deudas con moratoria. Entonces, evidentemente, esta cantidad de dinero es demasiado exorbitante, que contradice con lo que hoy día está recolectando la SUNAT, que está cada día bajando y bajando una enorme cantidad de millones de soles en la recaudación. Entonces, son promesas desbalanceadas del puesto, ¿no? Ahora, Arturo, en general, más allá de si fue extenso o no, ¿te parece un buen discurso o, digamos, pecó muchos anuncios? Sí, fue un discurso bastante pésimo, no logró sus objetivos, y la cantidad de anuncios que podríamos revisarlos así y no terminaríamos el programa porque necesitaríamos también las 3 horas de Dina Boluarte, sencillamente a la gente no le ha quedado ninguno. Solamente le puede haber quedado lo de esto del señor, digamos, o lo que ha prometido en el caso de Arequipa, de asumir el Hospital Goyeneche, que prácticamente se lo ha quitado a la región Arequipa, y cuando se haga el Hospital Goyeneche va a ser una obra del gobierno nacional y no va a ser una obra regional. Igual en el caso del proyecto Majesiguas 2, que fue una reivindicación del gobierno regional de Arequipa de que sea una obra regional, hoy día pasaría a ser una obra del gobierno nacional. Y bueno, la petroquímica, entregárselo a los privados es sencillamente decir, aquí no va a haber petroquímica, porque para que haya una petroquímica tú necesitas un abastecimiento permanente y para eso se necesita un gasoducto, que podría venir desde San Juan de Marcona, ¿no? Con una tubería, sin hacer el gasoducto cirondino, pero eso significaría una enorme, digamos, inversión por parte de los privados que no la harían. Eso necesita ser una inversión, obviamente, el Estado. Y como hemos dicho, el Estado no tiene dinero y por lo tanto, al ver que esas promesas no son y no pueden ser cumplidas, es obvio de que estamos ante una situación de un pésimo discurso, ¿no? Ahora, Dina Boluarte empezó su mensaje pidiendo perdón y diciendo que se allanaba las conclusiones y recomendaciones de los organismos internacionales
sobre las muertes en Puno, básicamente, ¿no? ¿Te parece correcto eso? ¿Sí? Ese es un punto positivo. Creo que comenzar así era una forma de despertar expectativas en un sector, ¿no? El punto es que en el transcurso del discurso también criticó mucho a las marchas, les echó la culpa de todo, y finalmente un poco más y el responsable de las muertes era Pedro Castillo, su antecesor. Entonces, desde ese punto de vista, ese pedido de perdón aparece como algo falseado, algo que lo hizo de compromiso para tratar de ganar a un sector que hoy día evidentemente es parte de la oposición más dura, que son los familiares de las 67 víctimas, nos dicen, y bueno, ella los redujo a 49. Entonces, al final, creo que estamos ante un pedido de perdón que no ha tenido, no ha logrado el objetivo que que se esperaba conseguir con él, que era que las personas que hoy día estaban, digamos, afectadas por la muerte de sus familiares, los heridos, etcétera, no, no lo tomará muy en cuenta, ¿no? Claro, y ahora, parte de su discurso se ha centrado en un tema que la gente lo pedía hace mucho tiempo, que es la lucha contra la delincuencia. Y ella ha dicho que va a pedir facultades al Congreso de la República para modificar un artículo del Código Penal, además de expulsar a los extranjeros y crear una especie de policía, no sé si alterna. Ayer lo ha explicado un poco el ministro del Interior y el propio Tarola cuando han sido entrevistados por las cadenas nacionales de televisión, diciendo que se necesitan, que hay un déficit de 50.000 policías, ¿no? Y que tenemos más o menos 137.000. Y claro, el objetivo es llegar a 200.000 policías y que serían entrenados en un año, entre otras medidas en la lucha contra la delincuencia, que reitero, en la actualidad resulta siendo uno de los temas más importantes. ¿Esos anuncios han sido buenos o han sido para la tribuna también? En el caso del combate a la delincuencia, la propuesta es una especie de policía de orden interno, eh, con un comando propio, un comando donde no haya intervención de los viejos, etcétera. Es una vieja teoría, pero que no es aplicada adecuadamente. Esto ha llevado a que casi todos los policías en retiro, los generales en retiro, la hayan cuestionado por, digamos, facilitar la corrupción al interior de la policía y no más bien de lograr un aparato interno sólido. Lo que ellos esperaban era una reforma policial al estilo de lo que se hizo en la época de Ollanta, donde se dio una ley orgánica de la Policía Nacional del Perú y se reordenaban los mandos, los comandos. Se esperaba un pedido de propuesta para ello, para hacer una nueva ley que le permitiera, digamos, al Estado reformular su policía. Hemos visto las declaraciones de varios generales de la policía señalando de que la propuesta de este tipo de orden no tiene mayor sentido porque no tiene sustento. Y es que es real, ¿no? O sea, si nosotros miramos la experiencia más cercana de El Salvador, allí no ha habido la creación de ninguna policía, ¿no? Allí ha habido la acción del Estado rompiendo muchas leyes, rompiendo muchos, digamos, cánones legales y la detención abierta de una enorme cantidad de delincuentes, que no eran extranjeros, sino que fundamentalmente eran delincuentes nacionales salvadoreños, ¿no? Claro, pero son medidas suficientes, no sé hasta qué punto el Congreso de la República le pueda dar facultades en ese ámbito, ¿sí?
Creo que tuvimos un inconveniente con Arturo. Son las 8 de la ¿Aló, mañana aló? con un... Sí, te ¿Aló? escuchamos. Ya. Sí. Mira, la situación es muy complicada porque, como tú señalas, el tema este de la delincuencia no es pues extranjera. Solamente el 10% de los delitos que se cometen en el Perú son realizados por gente extranjera. Lo que pasa es que nadie quiere aceptar de que la delincuencia es una serpiente dentro del paraíso que se forma mucha gente en un determinado sistema. Es una serpiente necesaria. Recordemos, no hay paraíso sin serpiente, ¿no? ¿Por qué? Porque la delincuencia mantiene a la población atenta a si va a ser robada o no va a ser robada y permite dar medidas extraordinarias que permiten el control social. Y hoy día una de las críticas que se ha hecho a este tipo de propuestas es de que echarle la culpa a los extranjeros genera xenofobia y eso evidentemente lleva a un enfrentamiento interno entre los venezolanos que no se van a ir del país. Recordemos que ya son 1,5 millones, si no son más, de venezolanos que ingresaron al país y que ya muchos de ellos tienen esposas arequipeñas, esposas peruanas, ¿no? Tienen esposos peruanos, esposos peruanas, esposos con los cuales se han casado y que ya han formado familias mixtas. Ellos no se van a ir. O tienen ya arraigo en el sentido de que tienen puestos de trabajo muy importantes en muchas empresas, porque han venido también, aparte de los delincuentes, han venido gente muy capacitada que el Perú no ha sabido utilizar hasta este momento. Entonces, esa xenofobia lo único que genera es un conflicto entre la población y que al final lo que va a suceder es que estamos ante digamos, una propuesta que lo que está buscando es desviar el blanco de la población, que hoy día es la presidenta, a el blanco de los venezolanos, como en su momento fue el terrorismo, ¿no? El terrorismo, el principal problema, hoy día nadie pues habla de terrorismo, ¿no? Y ya saben muy bien que el terrorismo ha desaparecido, que el terrorismo es un remanente que queda muy lejos y que más bien estamos ante la presencia de organizaciones criminales abiertas, ¿no? Creo que desde ese punto de vista, Eh, la... ujú. Adelante, Marcos, adelante. Sí, te decía, a ver, ingresando a otros temas, hay dos anuncios que más o menos tienen un cariz o una sensación de bastante populismo. Por un lado, el tema este del incremento de la remuneración mínima vital, ha dicho, vamos a ver. Y el otro, el aseguramiento universal, que si bien es cierto, es un tema que se viene discutiendo ya desde el tiempo de Alan García, pero bueno, el asunto es bien complicado, ¿no? ¿Qué te parecen estos dos anuncios en particular? Porque esto ya tiene que ver directamente con la población, ¿no? El incremento de la remuneración mínima y el aseguramiento universal. Mira, la remuneración mínima hoy día está en 1,050 soles, ¿no? Prácticamente nadie puede vivir con esa cantidad, y menos una familia de 4 personas. Hoy día tenemos el precio de la cebolla entre 6 y 7 soles, dependiendo de la calidad. Tenemos las papas que ya están bordeando los 5 soles. Tenemos el tomate en 5 soles. Precios que nunca hemos pagado en Arequipa de una manera constante, ¿no? Y aquí sí, la remuneración mínima vital es un espejismo, porque eso depende del sector privado. Y en el sector privado han caído las ventas.
y más bien el sector privado hoy día está sufriendo un cierre de muchos negocios porque no hay ya compradores. Hemos mencionado en algún otro programa de cómo una persona que vendía antes 180 pasteles diarios, hoy día está vendiendo 40 pasteles diarios. Si esa es la caída de la producción, esa caída de la producción no permite hablar ni siquiera ya de un incremento mínimo del sueldo, más bien la gente está buscando personas que trabajen casi gratis y eso ya es grave en el país. Entonces, la remuneración mínima vital, si no hay una reactivación económica, no tiene ningún sentido. El SIS, que es el Seguro Integral de Salud, hacerlo extensivo y hacerlo universal es importante. Quiero señalar de que eso sí es importante para las personas mayores que no han tenido las posibilidades de contribuir a un seguro, porque cuando se va al hospital, por lo menos hay esa posibilidad de que los medicamentos y muchas cosas puedan ser cubiertas por el SIS. No es una cosa que funcione perfecto, pero sí, funciona, sí, sirve para la población. Hacerlo universal, teniendo el seguro que hayan tenido, ya es una demagogia, ¿no? Eso ya no lo haría sostenible al SIS. El SIS primero que está desfinanciado, pero también está con una enorme cantidad de aparato público negativo y por lo tanto, más bien lo que ha debido de decir es cómo hacerlo más eficiente para el sector que ya está sirviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas dos medidas no tienen mayor, digamos, incidencia en lo que la población podría significar para un cambio de opinión sobre este gobierno, ¿no? Y ya ingresando un poquito al tema económico, habló del destrave de obras, ¿no? Ahí mencionó la línea de Lima, línea 2 del metro, el proyecto Majesiguas 2, junto a Chavimochic, entre otros proyectos. ¿Crees que el gobierno logre destrabar otros proyectos más? Otros grandes proyectos, porque todos los gobernantes desde el tiempo de Ollanta, si no mal recuerdo, han hablado del destrave de obras y el impulso de la consecución de las grandes obras, y estas no han llegado. Mira cuántos años ya han pasado desde el tiempo de Ollanta, incluso viene desde el tiempo de Toledo, pero bueno, y no se ha logrado absolutamente nada. Muchos de estos grandes proyectos incluso están salpicados, chorreados, manchados de corrupción, y ese ha sido el grave problema, ¿no? Es más, los 4 hospitales que tiene paralizados Arequipa tienen que ver con muchas de estas cosas. ¿Crees que se logre el destrave de estas obras o también es otro anuncio así nomás para la tribuna? El Metro de Lima fue iniciado por Alan García en su primer gobierno en el año de 1987. Estamos hablando de 36 años. Que un país se demore 36 años en construir un metro es porque detrás hay no solamente un problema de traba, ¿no? Hay un problema de corrupción enorme. Este metro comenzó con una corrupción brutal, brutal, brutal. Recordemos que aparecieron denuncias contra Alan García de una manera impresionante a raíz de la construcción de este metro de Lima. Y que se quedó estancado durante todo un buen tiempo y que posteriormente fue retomado, ¿no? Todos miraban los pilares que se habían construido para el metro, pero nunca vieron pasar el tren por encima, ¿no? Entonces, hoy día ya está funcionando una parte y hablar de destrabamiento es sencillamente decir cuánto más de dinero se necesita.
porque ahí las trabas para pues, la construcción del metro no es como el caso de Maje, sino que sencillamente hay necesidad de eficiencia, de contratar empresas que hagan rápido las cosas. El puerto de Chancay, que es una obra superior al metro de Lima, superior en cerca de 10 veces, lo han construido los chinos en prácticamente 3 años y se van a demorar 2 años más, en total en 5 años van a construir, digamos, 10 metros de Lima, ¿no? Eso es eficiencia. Eso es haber solucionado un problema, evidentemente, porque ahí no había problemas de corrupción, ni ha habido problemas de falta de dinero. En el Perú, en caso del metro, es una caja chica para todos los corruptos. En el caso de Arequipa, también ha sido la caja chica de todas las empresas que han estado a cargo de Majes Iguas 2. Cobra hizo firmar la adenda 13 y se llevó, ¿cuántos? 105 millones de soles, de dólares, ¿no? Y hoy día quiere hacer una adenda 14 y llevarse otra cantidad igual. Y si no, va a ir a un arbitraje que le va a costar al país cerca de 300 millones de soles. Entonces, lo que ahí nosotros estamos viendo es de que seguramente ahí hay una corrupción enorme, porque si el Estado pierde el juicio con Cobra, es sencillamente porque los funcionarios han llegado a un acuerdo de cuánto les toca a los funcionarios y cuánto le va a tocar a Cobra, ¿no? Entonces, el destrave de Majes Iguas 2 es un destrave que requiere 300 millones en el mejor de los casos, porque recordemos que en el Perú los destraves se dan con el dinero nuestro y no se dan sancionando a las empresas que han incumplido con los contratos. Con respecto a los hospitales, el destrabamiento, por ejemplo, habla de 7 hospitales que se van a construir en 7 regiones, pero no ha hecho nada del Hospital Lorena de Cusco, que está cerca de 20 años aguantado y que no lo pueden terminar. No habla del Hospital Honorio Delgado de Arequipa, que debía ser remodelado sencillamente con prácticamente unos 10 millones de soles. Puedes tener un hospital ahí mucho más eficiente que el que hoy día tenemos. La construcción del hospital Goyoneche va a requerir como 32 millones de soles en términos generales con equipamiento y todo. La pregunta es en cuánto tiempo y quién va a hacer esa obra. Si ya no lo hace el gobierno regional, va a tener que ser licitada. Eso significa un año más o menos en licitación. Su construcción demorará lo que demora el Hospital Lorena, son 20 años, ¿no? Porque así es como se hacen las obras en el Perú. O sea que Goyeneche nunca lo vamos a ver. Y los 4 hospitales que tenemos acá, pues estamos viendo las noticias de que todavía siguen las trabas judiciales y que su culminación, a pesar de que no le falta mucho a algunos, es bastante incierta, ¿no? Entonces, allí el tema es básicamente cuánto la corrupción está cobrando. Pero la corrupción no es algo extraño a este tipo de cosas, sino que es algo intrínseco a lo que son las obras públicas. Y por lo tanto, el tema que debió haber tocado básicamente Dina Boluarte es el tema de la corrupción y plantear medidas mucho más drásticas y no Claro. lo que está haciendo el Congreso ahora de sencillamente abrirle la puerta a la corrupción, quitando la colaboración eficaz, quitando las penas que debían de Ujú. sufrir los corruptos, ¿no? Etcétera, ¿no? Ok, y para ir ya terminando la entrevista, Arturo, ¿qué le faltó o qué le sobró al mensaje presidencial? Bueno, le faltó coherencia. Yo Ujú. vi un mensaje demasiado incoherente. Hablaba de una cosa, pasaba a la otra. Y la verdad que, bueno, ya teníamos el discurso en la mano, entonces nos fue fácil desprendernos del rollo y ver que, digamos, ni siquiera los congresistas estaban atentos
a lo que estaba diciendo la señora Boluarte. Una incoherencia total. Quienes han hecho este discurso sencillamente lo han hecho así a medianoche y seguramente entre tragos y cigarrillos, ¿no? Entonces no ha sido un discurso elaborado con la suficiente, digamos, técnica como para poder impresionar. Más bien es un mensaje que prácticamente hoy día nadie se acuerda de las cosas, salvo nosotros que, como dijimos en una oportunidad, somos los periodistas los que logramos de alguna otra manera centrar los puntos que tiene un discurso. Le faltó coherencia y eso es grave en un político. Un político sin coherencia es un político que no tiene metodología. ¿Qué hubo de bueno? Lo único de bueno que yo vi allí era de que de alguna u otra manera te ha planteado un listado de cosas que le faltan al Perú, un listado de propuestas que de alguna u otra manera el Estado las tiene y que por falta justamente de una metodología no son hechas y no son realizables, pero ya si lees el discurso y comienzas a hacer un estudio, entonces comienzas a decir, mira, este punto puede ser bueno, este punto puede ser positivo, el cómo se va a manejar la descentralización, el cómo se va a manejar, digamos, el Congreso, donde ha planteado la bicameralidad, donde ha planteado el distrito uninominal, ¿no? Que es una reforma política que puede venir para las elecciones futuras. Entonces ahí tú tienes ya puntos en los cuales señalar, como los hemos estado analizando ahora, y que van a ser los que te van a permitir diferenciar a lo bueno, lo positivo digamos, de lo que se puede hacer en el país. Estoy totalmente en contra de la bicameralidad y del sistema de elección uninominal por distrito, pero es un debate que hay que darlo, y es un debate que nos planteamos y que hay que darlo. Entonces, eso es lo positivo, ¿no? Que también te permite poner sobre la mesa temas que tienen de alguna u otra manera una permanencia en el tiempo que tienen que ser resueltos. Es decir, si un problema del país es el ordenamiento del Estado, la reforma estatal, entonces hay que seguirlo planteando. Y eso ha sido positivo y creo que desde ese punto de vista tendríamos que señalar de que se puede iniciar un debate con todo lo que ha dicho Dina Boluarte en algunos puntos que son claves para el país, ¿no? Ok, bueno, varios ítems quedan aún pendientes y esto que ha señalado, esto último de la reforma política, la forma de elección, el tema de la bicameralidad, lo abordaremos en otro momento porque de eso va a depender lo que hagamos en los próximos 5 años o para las próximas elecciones, ¿no? Mucho se habla de la reforma política, pero es más, se hizo una reforma con Vizcarra, pero no ha dado ningún resultado. Y ahí tenemos los partidos políticos, que más parecen clubes sociales, con muchos intereses de por medio, ¿no? Y no hemos progresado absolutamente nada. Los partidos políticos se siguen portando como empresas privadas, jalando sus intereses. Gracias, Arturo. Las gracias a ti, Marco Antonio. Y bueno, a esperar con paciencia y con alegría las fiestas jubilares de Arequipa, nuestras fiestas patrióticas, ¿no? Muchas gracias. Bien, gracias. Mañana empiezan las fiestas de Arequipa, mañana 1 de agosto. Muy bien, hemos dialogado con Arturo Muñoz, analista político, sobre algunos aspectos más importantes. La resaca, no la resaca que conocemos, no, la resaca del mensaje. A ver cuáles son lo más importante, lo más trascendente. Evidentemente, en media hora no se puede analizar pues un mensaje de 3 horas, ¿no? Es imposible. Pero en fin, vamos a ver. Pasando el cernidor, seguramente quedarán algunas cosas mucho más claras, otras no. Algunas quedarán solamente para el papel y la historia. 8:21, vamos a ir a una breve pausa. En un instante vamos a retornar con la parte final de nuestro bloque de entrevistas para hoy, lunes, el último día de este 7º mes. Volvemos en instantes, 8:21.
Inverhouse, trabajando para que todos tengan su casa propia. Te ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde $48,000, cerca a la Avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago, 4 años para pagar, con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados, escrita en registros públicos, venta directa del propietario. Promueve, ejecuta y financia Inverhouse, calle Don Bosco 103. Cómplices de ensueño. Detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres. Cómplices de ensueño. Detalles, eventos y más. Bien, 8 de la mañana con 26 minutos, 8 con 26, vamos terminando nuestro bloque de entrevistas para el día de hoy. Bien, 8 con 26, vamos a mostrarles la portada de nuestro periódico Controversia en su edición última de este séptimo mes. Ok, tenemos ahí Controversia, ¿sí? Esta es la portada que trae en su edición de hoy.
A ver, ampliamos: delincuencia en Arequipa no cesa, balean a un joven motociclista para robarle su pequeña unidad. Esto ocurrió ayer en el distrito de Caima, y ahí se ve justamente al joven que fue baleado, le robaron su motocicleta, los vecinos salieron a ayudar, bueno, tuvieron que llamar a la policía, en un patrullero lo llevaron al hospital. Bueno, le robaron su motocicleta y así están las cosas, fíjense ustedes, ¿no? Felizmente la bala pues fue a las piernas, porque quizás a estas alturas ya otras cosas hubiese sido si es que le hubiesen disparado a la altura del pecho o hubiese comprometido algunos órganos, ¿no? Entre tanto, capturan a uno de los más buscados por robo agravado. Se ofrecía 20.000 soles por el paradero de Denis Idme Chinchercoma. ¿Ah? Este sujeto fue capturado por policía de requisitorias. A ver, otros temas que traen su edición de hoy. Controversia: capturan a un dirigente del Valle de Tambo sentenciado a 12 años de cárcel por extorsión y asociación ilícita. Se trata de Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, de 60 años. Y ahí está. Él daba vivas, ¿no? Agro sí, mina no. Bueno. El gerente de salud de Arequipa, según se sabe, Miguel Barrera, renuncia al cargo tras llegada del presidente ejecutivo de la institución. Dicho sea de paso, solamente se reunió con algunos directivos de hospitales y no con el gerente, ¿no? Eso revela pues que no hay confianza en este gerente Miguel Barrera. Seguramente en las próximas horas se conocerá a su reemplazo. Un vigilante y conductor quedan heridos por explosión de camión cisterna en Majes en minera de agregados. Son Wilfredo Dueñas y Rodolfo Guamán. Esto ocurrió en Majes, reitero, explosionó el cisterna, pudo haber sido de mayor complicación el tema. Brigitte Tamayo fue coronada tras ganar concurso de belleza por aniversario de Arequipa. Presidirá festejos por el 483 aniversario de Arequipa. Esto ocurrió también el fin de semana. Estos son los temas que traen su portada Controversia. Y ahí los tenemos, ¿no? 8:29 en pantalla completa. Muy bien, vamos terminando nuestro bloque de noticias para hoy lunes. Eso es todo. Tengan buen inicio de semana, con mucha firmeza, y iniciar el mes de la patria chica. Arequipa, a partir de mañana, 1 de agosto, a celebrar bien las fiestas de Arequipa, ¿no? Tampoco a exagerar. Bien, 8:29, eso es todo. Buen inicio